Hola a todos y muy buenas. En este video vamos a ver cómo escalar una imagen sin que pierda calidad en Krita. El video está más bien orientado al pixel art, pero les va a servir para cualquier tipo de imagen o foto que ustedes elijan. Primero, rapidito, vamos a agradecerle a Richie Charmimam, que fue quien me hizo la pregunta y que yo al principio no le pude saber responder correctamente, pero me dio el pie para que investigara y tratara de encontrar una respuesta, porque decía cómo puede ser que Krita no tenga esta herramienta, que ya es algo que tiene muchos años, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos? Nos vamos a imagen. Yo tengo acá una imagen que tiene más o menos 300 píxeles por 300 píxeles. Y acá en imagen nos vamos a ir a escalar imagen a un nuevo tamaño. El problema es que fíjense que acá hay filtro y dice bicúbico. Este filtro no sirve para el pixel art. Van a tener que usar este que dice vecino más cercano. Entonces cuando ustedes lo escalan, miren, yo voy a exagerar acá, le vamos a dar 1600 por ejemplo, le dan a aceptar y dentro de todo lo ha hecho hasta bastante perfecto, digamos, teniendo en cuenta que hemos escalado unas 5 veces, casi un poquito más, la imagen. Y lo mismo si lo hacemos a la inversa. Miren, yo les voy a mostrar ahora rápido para el que quiera, tenga curiosidad, para ver la diferencia entre uno y otro. Recuerden, entonces imagen, nos vamos a imagen, escalar imagen a un nuevo tamaño, y acá vamos a dejarlo acá en bicúbico y vamos a darle 160, la mitad. Fíjense acá el reborde cómo queda, como que me queda una especie de sombra, ¿no? Y como que se pone borroso. Ahora le vamos a dar con el otro filtro, le damos vecino más cercano, de vuelta 160. Miren, prácticamente igual, casi perfecto es como lo hace. Entonces bueno, este filtro les va a servir mucho para el pixel art, es el que yo estuve viendo que mejor funcionaba. Y si no, bueno, para fotos e imágenes de otro tipo pueden ir probando los otros y ver cuál es el que mejor les da resultados. Y si están y alguien conoce una manera mágica de hacer esto mismo, que por favor lo dejen en los comentarios, así aprendemos todos. Un abrazo muy grande, chau chau. Y suscríbanse, si no, Link llora.